Rockers, podcast de básquetbol, datos innecesarios y nostalgias del deporte ráfaga. Entregando así la armadura, no tiene que luchar más. Se terminaron sus batallas. Ahora camina hacia la luz, hacia el panteón de las leyendas. They're doing all this. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Y van con balón. Buena marca de Jordan. Ya le robaron el balón a Karl Malone. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the... Con mucho drama. Vamos a ver, aquí viene Jordan. Jordan dispara. ¡Él se está con 5 segundos! Rockers. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rockers, podcast de básquetbol, donde 5 amigos platicamos con nuestro chamito, con nuestro riopan, con nuestra mañanita ya bien puesta, nuestros calentones, ya ahorita que empezaron los fríos, y con nuestro patito para sentarnos porque ya nos toca. Mi nombre es David Ortiz Celestino y presento como siempre a mi amigo Sergio Gallegos. ¿Cómo estás, mi checo? Muy bien, David, muchas gracias. Compañeros, Abel, Poli, Coro, saludos. Y pues vamos adelante con este tema también muy, muy interesante. ¿Qué signo eres, Checo? Soy Acuario, David. A ti no te fue mal en los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? No, por poco y me tocaba Piscis, pero qué bueno. Qué bueno, creo. A ti, Abel, ¿cómo estás? Abel Cisneros. Muy bien, soy Escorpión. También te fue bien. No, pues un gusto, un honor estar transmitiendo desde la Casa de la Cultura. Aquí amablemente David nos abrió las puertas de su departamento y pues a darle, compañeros. Ahorita estamos aquí porque las empresas Akire Ramírez están ahorita en reestructura y estamos viendo la manera de acomodarnos temporalmente o definitivamente como sea, sin broncas. Mi querido Sergio Coronel, ¿cómo estás, mi coro? Bien, David. A la derecha del padre. Ya sabes cuál debe de ser. Aquí yo también soy Escorpión. Nadie me lo preguntó, pero así no, es que ser. Justamente te señalaba para que nos dijeras también. Bueno, yo soy Escorpión, igual vengativo, poderoso, maldito. Pero bueno, así es. Extremista, incendiario. Y voy a aprovechar aquí la coyuntura para hacer una invitación a nuestros escuchas, que nos sigan en redes sociales, que se suscriban al canal en YouTube, que nos escuchen a través de Spotify, Google Podcast y también por ahí algunas otras plataformas. Pero bueno, vamos a entrarle. Y que nos comenten en YouTube, ¿no? Sí, sobre todo comentarios, eso nos ayuda, es una retroalimentación muy interesante para saber a quiénes nos escuchan y qué más podemos aportarles. Y si quieren saber más del Poli. Y en la cabina, nuestro amigo, nuestro productor, nuestro milagroso, nuestro Enrique Segoviano. Rudo, ¿cómo estás? Hola, David, ¿qué tal? Pues muy contento, aquí trabajando también con ustedes. Y pues nada, pues otro Sagitario. Otro Sagitario como yo. Le damos sentido a una saga. Claro, aún no aparecemos en toda la saga, pero ahí estamos. Pero yo me quedo con Sísifo y te dejo ser Ayoros. Yo me quedo con Ayoros, sí. Con el personaje de Ayoros, ¿no? Exactamente. Sí. Oigan, pues hoy tenemos, como siempre, temas, sobre todo que nos interesan. Nos hemos dado cuenta y me han comentado que nos gusta mucho lo que está fuera del canon, cosa que está padre. Sin embargo, hoy sí nos vamos a ir con iba a decir autores, no lo dije, pero sí lo dije. Hoy nos vamos a ir con jugadores que han sido polémicos y por lo mismo incluso en muchos casos odiados. Y desde luego en muchos casos vamos a hablar desde la tripa, vamos a hablar desde nuestra propia perspectiva de cuán mal nos puede caer un jugador. Muchos, creo, de nuestra generación anticiparán quién va a estar aquí. Es un cuate que se apellida James y ya no les digo más, ya no les digo que se llama LeBron. Pero vamos empezando, ejemplificando, porque creo que en otros deportes o en otras latitudes artísticas hay también odiados, mi Poli. Tú ahí tenías a un señor que duró muchos años con un programa que era el que le daba entrada a los artistas o podía vetar. Pues sí, claro que sí, ese señor, para los que somos de la edad o un poquito más viejos,
el señor Raúl Velasco. Ay, joder. Aparte de que manipulaba toda la, pues ahora sí que la farándula mexicana y latinoamericana, era odioso, o sea, con los artistas los trataba pero pésimo. La vez que se burló de Thalía en pleno show, o sea, en vivo, donde mi hija te ves muy corrientita. Inclusive todos los que tenían que salir en su programa tenían que pagar una cuota, un dinero. Cuando John Sebastián le dice, óigame, yo me la pasé buscándolo para que me diera una oportunidad y usted me mandó a por un tubo, y hoy frente a frente entre las cámaras se lo restringo en la cara, y el otro señor, ay sí, que discúlpame, pero sí, era odioso, al igual que Jacobo Saludowski. Sé que fue el gran comunicador, dice Saúl Hernández, pero decía muchas mentiras, y entonces, pues bueno, eran otros tiempos, era la manipulación de los medios sobre el país, de nuestro país, en conjunto con el gobierno o algunos partidos, ya sabemos el de las 3 letras. Y bueno, pero este señor le pusieron un estate quieto la vez que le hizo la entrevista a Dalí. Ah, sí, genial. Híjole, que le dice, no, pues mira, Jacobo, pues mi ácido ribonucleico. Oiga, ¿y usted cada cuándo se lo toma? Se vio tan pésimo, pero bueno, es uno de los personajes acá de nuestro país que fueron íconos, pero que la verdad sí eran unas personitas muy nefastas. ¿Tú tienes odiados, mi Coro? En la lucha libre, por ejemplo, en ese deporte donde se golpean de verdad. Lo dije en serio. Sí. No sonó a que lo dije en serio. No, tu mirada acusó que no me estás creyendo eso que estoy diciendo. Fíjate que de los luchadores de ahora me cae gordo a más no poder Psycho Clown. No, yo no digiero ese intento luchador. Es la cara de AAA, pero yo no ni lo sigo ni nada. Por ahí ahorita se me van a creo que nada más. La verdad es que la lucha tiene muchos personajes y la mayoría son muy, muy agradables de ver, pero a mí el Psycho, la verdad es que está inflado, es un bulto. Te voy a comentar uno, que bueno, tú me vas a decir lo contrario, Satánico. Ah, el Don Sata. Fue muy odiado. A mí me caía muy mal el Satánico. Pero es que era un rudo natural. Su chamba era hacer que te cayera mal. El Tirantes a mí me caía muy mal. El Tirantes. Oye, pero precisamente la lucha libre de eso se trataba, sí, ¿no? De generar odio del público hacia algún luchador para que se... El papel del bien y el mal. Exactamente. Yo, no te enojes, pero vi el señor Mil Máscaras. O sea, deportivamente es el dios, la verdad. Pero si tú le dices, señor, ¿qué le pareció aquel campeonato que le ganó, no sé, a tal luchador? Y te contesta, pues es que yo tengo 200 pinturas al óleo y las voy a poner en Bellas Artes. Ok. Oiga, cuando su primer lucha, ¿cómo le fue? Pues es que yo en Francia con luchadores franceses luché, en Japón con japoneses y en la luna con lunares. Y su familia vive aquí a 2 cuadras de mi casa. Dices, qué feo. Su familia vive a 2 cuadras de mi casa. ¿En serio? ¿En serio? Sí, bueno, aquí viven en Fausto Nieto. Pero bueno, quiero ser muy claro que esa es la parte de ese personaje que odio, ¿no? Ajá. Pero que deportivamente y luchísticamente es Don Mil Máscaras. Pues bueno, todos tenemos nuestra Florinda Mesa en la vida, una persona a quien odias, pero hay unos que son invariablemente, odies o no, polémicos, porque en el público en general desatan este sentimiento, ¿no, Checo? Este sentimiento de odio, de aversión, de no lo puedo ver ni en pintura y voy a ir a chiflarle y a ver si lo puedo... le puedo mentar la madre lo más cerca posible porque es parte del deporte, la pasión. Pero tú en esta primera ronda, mi Checo, ¿a quién nos traes? Y veremos si estamos de acuerdo o no contigo. Bueno, David, el día de hoy quiero platicarles de Dennis Rodman. Este jugador de Trenton, Nueva Jersey, nace en 1961, nos da 14 temporadas NBA con 2.01 de altura en la posición de ala pivot. Es conocido por sus habilidades defensivas y reboteadoras principalmente. Durante 7 campañas lideró la liga en rebotes por partido y es un récord NBA. Todos los 90 lo hizo. Así es. Formó también parte del equipo defensivo del año 7 ocasiones. A pesar de que no era tan alto, digo, obviamente para andar metido ahí con Shaquille O'Neal, con Hakeem y ganarles, incluso con Barkley, ganarles los rebotes, era muy, muy, muy inteligente. Él recompensaba esa
esos centímetros que tenía de desventaja para poder ganar un rebote. Por ahí a ver si sabe una historia, le voy a dar un poquito ahí la palabra, unos minutos. Se sabe una historia de él me la contó. Vaya, estudiaba a los jugadores, te cedo la palabra. Okay. Rodman era todo un estudioso, donde se ponía a ver videos en donde observaba hacia dónde rebotaba el balón o cómo ejecutaban los tiros. Estudiaba los tiros de los jugadores, sí. Individualmente, y de esa manera él podía anticipar hacia dónde podía ir, hacia dónde podía rebotar el balón, y de esa manera, aparte de su timing, que era lo que le ayudaba también mucho, adelantarse a todo lo que podía hacer cualquier jugador alto, y de esa manera dominó por muchos años la liga en cuestión de rebotes, en defensa, por toda esa tarea que hacía él previo a los partidos. Algo muy interesante de Rodman, que así como lo mencionan, creo que lo polémico de él es que para también dominar al jugador que le tocaba marcar, se metía en la psique del jugador contrario y lo sacaba completamente de concentración. Yo me acuerdo mucho, y a lo mejor me voy a la etapa como más hacia acá de Rodman, cuando saca de quicio a Fran Brickowski en la final contra los Sonics. Dices, este jugador es un genio porque hizo que el otro perdiera completamente la cabeza. Salió expulsado por faltas. Salió expulsado, pero nunca hubo un conato de bronca. O sea, se golpeaban, sí, por la misma naturaleza del juego, pero Rodman lo dominó mentalmente y lo hizo, lo sacó completamente del partido. No, era una bestia. Por ahí sí tuvo conatos de bronca con Alonso Mourning, ¿no? Creo también. Sí, pues acaban trenzados en el suelo, ¿no? Sí, con Shaq. Y no olvidemos que los conatos de bronca con Malone terminaron en encuentros de lucha libre en WWE. En el 98, sí. Sí, de con hecho, el personaje de Rodzilla. Rodzilla, sí. Sí, lo que es mi siguiente dato. Es un luchador profesional retirado, haciendo equipo con Hulk Hogan en 97 y 98. Es hijo de Shirley y Philander Rodman. Último, su papá, era piloto de la Fuerza Aérea, después fue veterano de guerra de Vietnam. Pero bueno, muy, muy inmaduro en mentalidad porque los abandona a la familia de Rodman, se va y se instala a Filipinas, es lo que se sabe. Bueno, pues los deja ahí a su suerte, la mamá batalla, tiene 4 trabajos a la vez, con Rodman, sus hermanas, y era un ambiente rodeado de mujeres, su mamá y sus hermanas. Entonces él se sentía abrumado, también él quería ayudar, y por ahí empezaba su desestabilidad mental, que de ahí que lo escogí como un jugador polémico, para muchos odiado. La verdad es que pues yo tuve esa dualidad. Digamos que cuanto supe de él, de los Pistons, pues sí, lo odié un poco, pero vaya, ya platicamos que eso era más por una táctica que ya platicamos, la orden de ir a machetear, pero ya después, pues bueno, se nos va, bueno, primero pasa por los Spurs, luego se nos va a los Toros, que yo agradecí y brinqué por eso, y nos da 3 campeonatos ahí. Es que era inevitable que, sobre todo cuando estaba con Pistons, que lo odiaras, o sea, claro. Era inevitable. Pero bueno, es que ahí odiabas a todos, Odiabas ¿no? a todos, o sea, sí. Pero Rodman, aparte de que entraba, golpeaba a la gente, y no siempre lo hacía, porque también era muy bueno, que ya me lo dijimos, reboteando defensivamente. Defendiendo en perímetro, defendía a los guardias. Así es, veloz. Era muy, muy veloz, muy atlético. Pues bueno, odiabas a todos. Odiabas a Isaiah, Rick Mahorn, Bill Rambir, Mark Aguirre. Bueno, ya los mencionamos también. Sally. Uy, Dumars. Hasta el coach también. Creo que Dumars era el menos, el mejor más recatadito de todos ellos. Ya que su padre los abandona, se van a vivir a Dallas, Texas, a una zona pues muy pobre de ese estado. Entra a la escuela South Ark Cliff High School y ahí no es o sea, digamos la secundaria no destaca como atleta. Donde empieza ya a destacar es en la universidad Gainesville, Texas. Ahí esa universidad pertenecía no la NCAA, pertenecía incluso a otra liga que es la NAIA. No sabía yo de su existencia.
pero es lo similar a la NCAA. Fue 3 veces All-American, liderando ese equipo en la NAIA. Trabajó en un campamento de verano de básquetbol y ahí conocí a una persona que se llama Brian Rich. Este cuate era tímido porque tuvo un accidente ahí, asesinó a un amigo, fueron de casa y se le disparó la escopeta y asesinó a un amigo, o sea, a su compañero de cacería. Pues entonces este cuate por eso era tímido y todo. Se hicieron muy amigos y lo invita crean un lazo muy fuerte. Lo invitan a la casa de los Brinch y los papás no lo aceptan, pero al ver que lo ayudaba a salir, a distraerse por el accidente que tuvo, pues lo fueron aceptando poco a poco, al grado de que lo adoptaron. Se lo llevaron a vivir allí a su casa en 1982. Ya de 21 años. Así es. Incluso ya lo apoyan para entrar a otra universidad porque pues, se cambió, como quien dice, de lugar de residencia. Por ahí también hay una anécdota en el 92-93, en la temporada 92-93, lo encuentran en el estacionamiento del estadio de los Pistones. Lo encuentran con una pistola en el coche y él menciona que, o con esa pistola, digamos, figurativamente, ¿no? Mató al Dennis Rodman anterior y nació el Dennis Rodman que conocemos como el gusano, como el que se viste de novia, el que anduvo con Madonna, el que se pinta el pelo, se tatuó a más no poder. Y pues bueno, daba una imagen que para los 90s pues sí decías qué onda, ¿no? Bueno, ese episodio que dices es porque estaba muy descontento con los Pistons. Ya se había ido Isaiah Thomas, se estaba yendo también Bill Laimbeer, el equipo que fue campeón ya se estaba desmantelando. Y sí, ¿se acuerdan? A mí me llamaba mucho la atención que usaba el cabello blanco cuando jugaba con los Spurs, con uniforme negro y blanco. Era por el Demoledor, ¿no? Creo que era más o menos en esos años, ¿no? Sí, que hizo la película con Van Damme, ¿verdad? Sí, pero fue un jugador que podía ser muy polémico en cuanto a... Fue con Van Damme, y Wesley Snipes. Wesley Snipes, sí, perdón. Qué bueno que me corrigieron. Sí. No, te iba a dar un pierrotazo. Sí lo perfiló, sí lo tengo a distancia, pero... Sí se perfiló, David. Sí lo vi, ya hizo puño. Pero fue un jugador que sí levantaba polémica porque era muy disciplinado. Pero lo sorprendente de él, ¿se acuerdan que llegaba de una megafarra y llegaba a bajar 20 rebotes? ¿Recuerdas y entrenaba bien duro. En la madrugada. ¿Recuerdas la anécdota de Tony Kukoc, donde menciona que le daba miedo irse de fiesta con él? Porque eran fiestas de días o tal vez hasta una semana. Y llegaba a jugar y parecía que no pasaba nada. Claro, era impresionante, ¿no? ¿Cómo tenías en teoría o a simple vista una vida tan destruida? Pero a la hora de hacer tu trabajo, que es jugar básquetbol o su deporte, lo hacía muy bien y sacaba la casta. Y vaya, este jugador cae en ese pequeño nicho de jugadores polémicos o odiados, pero también amados, ¿no? Es que sí, iba junto con pegado, o sea, no te era indiferente. Claro, y además, bueno, conforme avance la plática van a salir más jugadores en ese rubro, en ese perfil. Sí. Digo, estaría padre preguntarle a los que no éramos fanáticos de los Toros cómo los veían, ¿no? Yo creo que les reventaba las gónadas, no sé. No lo dudo, porque Rodman hacía pedazos al que le tocara marcar. Era muy poco probable que tuviera éxito a la hora de jugar. Yo recuerdo mucho cómo a Shaq se le complicaba jugar contra Rodman, que es mucho más chico que él. No es fuerte como él, no tiene la amplitud ni de brazos ni de nada para jugar. Y como con 40 kilos más el Shaq, y no podía con Rodman. En las finales de conferencia del 96. Y por ejemplo, estoy hablando de Shaq, pero también nulificó a Mutombo, acabó con Mourning, se aventaba con los Knicks, y los Knicks eran Ewing, Mason, Larry Johnson, puro peso pesado, y luego se me olvidan los hermanos Davis de los Pacers, Ricky Smith, y después vas con Malone, Sean Kemp, Olajuwon, Charles Barkley. O sea, Dennis Rodman defendió a la élite de los aleros de poder, o sea, un delantero fuerte, y los centros.
Bueno, no mencioné el año del draft, fue del 86, en el puesto número 27 de la segunda ronda. Pero fíjate, o sea, lo dejaron pasar. Y Chuck Daly fue el que lo alcanzó a ver. Así Y él es. veía a Chuck Daly como papá. Como papá, así es. Sí. Para contextualizar un poco también, no puedo dejar pasar esto, en el 86 en el cine veíamos El nombre de la rosa, que es una película que nos ponen siempre mucho ahí en el hábitat. Con Sean Connery. Coro. Sí, así es, con Sean Connery. Aliens, El regreso, se le va a gustar a Bel y a Julia. Top Gun, de Tom Cruise. La Cobra, de Sylvester Stallone. Sí, Top Gun. Top Gun, sí. Como acabo de ver la de Maverick, me regresé a aquella. Sí. Es buenísima también la secuela. La secuela está padre. Es la he visto buenísima. 3-4 veces. La de Cobra es donde la de las vencidas, ¿verdad? Donde... No, ese es ese Halcón. Es Halcón, sí, Es cierto. un policía. Es policía, sí, ¿No es cierto. la del La de Cobra es trailero? policía. Y protege, Es Halcón, es la de Halcón. protege una güera de un culto satánico. Sí, Es sí, correcto. sí. Qué loco está Es la eso. güera que está saliendo con tu esposo. Te lo están sacando. No, la misma, la que era la señora de Drago en Rocky. Perdón, Checo, estabas hablando, Checo, perdón. Bueno, en cuanto a música, en el 86, pues bueno, también teníamos muy buena música. Teníamos The Final Countdown de Europe, La Puerta de Alcalá de Joan Manuel Serrat, Walk This Way de Run DMC. Que está tomado Con de Aerosmith. Aerosmith, sí. Fue Así la es. primera fusión de rap con metal, Con rock. heavy metal. Bueno, El heavy crossover. metal de Es los como 80s. glam. Es más como glam. True Colors de Cyndi Lauper, Nena de Miguel Bosé, Ay qué pesado de Mecano, I Be Alright Without You de Journey, Bazar de Flans, Mis ídolas. Yo te pido amor de Yuri, Life is Life de Opus. Oigan, hablando de Opus, ¿se han dado cuenta que esa canción no existe en versión estudio? Es nada más en, Es en vivo. concierto. Solamente concierto. Órale, no sabía. Ajá. Y siempre sale en público atrás, pero no está en estudio. Pues bueno, Say You, Say Me de Lionel Richie. Híjole, no, ya. Para lo Tráigame romántico, tequila, ¿no? Sí, Traiga, sí, esto está traiga poniendo el- muy romántico. Ok, pues bueno, para... ¿Por qué me estás agarrando la pierna, Coro? Espérate. Ok, es Lionel Richie. Bueno, ya estando en la NBA, los Pistons perdieron en la final de conferencia del 87 contra los Boston Celtics, pero Rodman le aplica una muy buena defensa, muy férrea a Larry Bird. A pesar de eso, pues perdieron, pero fue muy recordado eso. En la temporada 87-88, Rodman mejoró notablemente su juego. Terminó detrás de Bird Laimbeer en cuanto a rebotes. Eliminan a unos jóvenes Chicago Bulls, donde obtuvieron el primero de sus dos títulos consecutivos. Obtuvo su primero de sus dos títulos consecutivos como mejor defensor. Perdieron la final ante los Lakers de 4-3 en el partido que ya platicamos de Isaiah Thomas. Que bueno, lo platicamos muy por encimita, pero donde se lesionó del tobillo. Finalmente, en la temporada 88-89, los Pistons se enfrentaron en las finales de nuevo a Los Ángeles y ahí ganan su primer campeonato. Ya después pasa a los Chicago Bulls. Primero antes a San Antonio en el 93-94. No fue muy buena su estadía ahí. Luego pasa a los Bulls en el 96, donde pues bueno, ahí ya Horace Grant deja un hueco, él llega y lo cubre. Pues bueno, ya sabemos que no se lleva muy bien con Scottie Pippen y pues bueno, ahí empieza también ese dilema, esa polémica que no se hablaban más que en los juegos y que en entrenamientos o fuera de la cancha no se dirigían la palabra no les dirigía la palabra Rodman a Michael y a Scottie. Pues bueno, como ya sabemos, les dio 3 campeonatos a los Toros y un vestido de novias. Ya en el 97 se va a los Lakers, pues tampoco fue muy buena su paso por ahí. No, en el 99. Primero llegó Mavericks, ¿no? Sí, 99. ¿Antes de los Lakers estos son los Mavericks o es después? En el 99, 2000 va a los Mavericks. Sí, primero Lakers porque después... ¿Jugó en Lakers? Sí, Sí, por ahí Después el Mavericks. después del 98. jugó con Don Nelson en los Mavericks. Una pregunta, David, lo del vestido de novias fue para promocionar su libro, ¿no era la portada? Estaba promocionando su Sí, libro, ¿verdad? exactamente. Y andaba con Carmen Electra en ese momento. Bueno, en los Lakers la opinión de Shaq fue pues sobre él pues fue muy mala, ¿no? Citaban, una hora antes del juego al equipo y él llegaba 15 minutos antes comiendo arroz y pollo
Y mientras el entrenador estaba hablando y dando indicaciones, él se iba y se duchaba. O sea, era muy... el Shaq opina que fue muy mal compañero, era muy complicado. Ahora sí que trabajar con él. Pues bueno, esa es una de las opiniones que alcancé a rescatar. Pero fíjate que ese comentario de Shaq terminaba diciendo... Hacía todo eso y bajaba 20 rebotes, sí. Eso está bien padre. Y eso lo hacía en todos los equipos, ¿no? Con una facilidad. Ahora, digo, ya nada más para terminar con el tema de Rodman. Sí era odioso, creo que para los rivales. Para el público, en su mayoría podría decir que era... Nosotros lo agradecíamos de ver, ¿no? Para nosotros era genial verlo jugar. No, y además volaba, arriesgaba el físico. Una de las portadas de Converse es el cuate totalmente al paralelo del piso, aventándose por un rebote. Por un rebote. Parecía que estaba flotando. Bueno, dime, chico. Hay otra película biográfica. Sí, una biopic, ¿sí? Donde él es el narrador. Así es, y es muy buena, esa también se la recomiendo para que entiendan un poco del porqué de la personalidad de este hombre también. Mi Abel, ¿tú a quién traes? Pues yo les traigo al señor Kyrie Irving, directito de la Universidad de Duke, donde solo jugó un año. 2010, del 2010 al 2011, y después brincó a NBA. Fue drafteado en el número 1 por Cleveland Cavaliers y en su primer año fue novato del año. Entonces este jugador, pues luego llegó abriendo cancha, como dicen. Hace dupla con un LeBron James que regresa de Miami Heat, de donde participó en 4 finales, ganó 2 y perdió 2. Y bueno, fue una temporada histórica por parte de los Warriors. Él participa en 3 finales. Bueno, en 2, técnicamente. Sí, por la cuestión de la lesión, ¿no? Sí, y la última final de LeBron ya no estuvo Kyrie. Fue cuando se fue a Celtics. No, sí hubo una previa. Sí jugó todavía. O sea, jugó 3. Ajá. No jugó 4. Sí, fueron 3. Sí, tienes razón. Este jugador a muy temprana edad pues alcanza las finales y como decía, en esa temporada de muchos récords en donde Warriors tiene el famoso 73-9 y con su MVP unánime, Stephen Curry, se enfrentan en las finales Cavaliers Warriors, en donde hacen una proeza LeBron y obviamente Kyrie, que remontan de un 3-1. Esto lo menciono nada más es para poner el contexto de la clase que es Kyrie Irving en cuestión de básquetbol, obviamente. Con una gran combinación de partidos de muchos puntos entre Kyrie y LeBron, logran llevar a los Cavaliers a un 7º juego, donde logran remontar de un 3-1 históricamente, que eso nunca se había logrado en la historia de la liga, hasta incluso en otros, que tiene alcance en otros deportes, tampoco nunca nadie ha remontado en una final tal marca de 3-1, de ir en contra. Y en el último partido, LeBron logra un tapón a Iguodala, que lo daría pie o pauta al tiro que mete Kyrie Irving, que es un triple frente a Stephen Curry. De esa manera logran adjudicarse ese campeonato, que se convierte en un hito. Y este señor, pues... Hasta ahí bien. Nada más para ponerles en contexto lo que es como jugador. Ahora pasemos a la parte polémica. Este señor, después de ese campeonato, empieza la lucha de egos con LeBron, porque él quiere más protagonismo. Hasta incluso él se siente un poco ofendido porque LeBron se refiere a él como The Kid, o el niño, o el chavito. Y aparte de que él es el votador del equipo, que también volvemos a la misma controversia, ¿no? De que Kyrie tampoco no es un votador, y en realidad el que votaba era LeBron, pero al final de cuentas él quería más protagonismo, y como no lo tenía, empiezan las diferencias entre ellos, ¿no? Y al final de cuentas logran una final más contra Warriors, en donde ya sí, allí es también donde llega un polémico Kevin Durant, donde echó a perder esa rivalidad. Ya tenían ellos muchos problemas de vestidor, en donde ya no tenían química. A final de cuentas solo dura esa temporada, y a la siguiente, lo que comentabas tú, David, pasa a Celtics. Y se hizo todo un revuelo el por qué 2 grandes jugadores no pudieron funcionar más. LeBron nunca quiso decir nada, y Kyrie ya estaba como cansado de vivir de la sombra de LeBron. Por eso él consideraba que quería ser su propia
crear su propia fama y veía con muy buenos ojos a los Celtics. En donde también al momento de que él llega, pues las cosas no deslumbraron como él esperaba, porque también hubo una cuestión de compañeros o de vestuario en donde él hizo muy malos comentarios y la verdad creó una fractura, porque él decía que no lo acompañaban los demás, que no lo apoyaban, que él era todo. A final de cuentas esa temporada él se lesiona en playoffs, aún así Celtics llegó a finales. ¿Ya había llegado Tatum? Perdón. Sí, ya estaban. Sí, pero jovencitos. Tatum, Smart, Jalen. Y aquí lo que veo es que cuando llega Kyrie a los Celtics, se da ese problema en vestidor primero, porque a quien sacrifican para eso es a Isaiah Thomas. Ah, sí, para allá iba. Acababa de ser un jugador. Ajá, no. Acababa de dar unas finales, unos playoffs increíbles. Venía de una temporada de 29 puntos por partido y en el momento en que llega Kyrie Irving, al que le dan gas es a Thomas. Y pues la gente no lo tomó bien. Y acababa de ser tercer lugar en el MVP, Thomas. Ajá, sí. Había muerto su hermana. Ajá. Todo el mundo lo veía muy bien. Aparte de que era un chaparrito de 1.75. Sí. En ese tiempo, Isaiah Thomas, Isaiah del que hablamos, era el corazón del equipo de los Celtics. Y prácticamente el que llegara Kyrie, que era el enemigo número uno, porque era del equipo que más odiabas, porque es tu rival, y lo usas para sacrificar a tu jugador que la gente quiere. La verdad es que de ahí empezó un despapalle. Se le echaron encima a Danny Ainge. Fue una canallada. Sí, completamente. Y bueno, al final de cuentas, a la siguiente temporada, Kyrie Irving sigue con los problemas y la manera en que argumenta el porqué de su rendimiento es porque él dice que es cuando fallece su abuelo. Comenta que él no supo lidiar con esa pérdida, que lo llevó a alejarse de los jugadores, no respondió como líder. Pues él estaba muy arrepentido, pero la verdad es que la prensa nunca le creyó eso. O sea, estaba ya muy dividida la opinión y todavía a Kyrie Irving se le ocurrió jurar lealtad a la ciudad de Boston. Y él dijo que nunca se iba a ir. Ajá, y que si lo firmaban, que no se iban a arrepentir, que era un gran riesgo, pero que él estaba dispuesto y, oh, sorpresa, el señor decide irse a los Brooklyn Nets. No, pues la gente ya sabrán otra vez encima de él y que no tuvo palabra. A final de cuentas, fue a los Celtics nada más a pasear y no prosperó la llegada de ese gran superestrella. Pero la historia no se acaba ahí. Ya una vez también con los Brooklyn Nets, pues ya nos toca en estos años de pandemia, en donde el señor también decide no vacunarse. Y pues obviamente generó mucha polémica. Yo me acuerdo, perdón, Abel, que va a un partido a Boston y pisa el logo de... O sea, ya se había terminado el partido y se regresa y pisa el logo de los Celtics. Sí, o sea, lo pisa así de forma como perro, así que se está limpiando. No, pues hizo muchas cosas este joven para echarse al público encima, porque hasta incluso... No, pues que él, para sus malas vibras y que no sé qué, hasta una vez fue a sombrear la cancha de los Celtics con copal y no sé qué, y hizo una ceremonia que para limpiar todas estas... Bien pacheco. Ajá, sí, anda bien metido en unas ondas bien raras este canijo. Es como sectario. Ajá, sí, le gusta eso, hasta incluso él también tiene una gran gama de tenis en donde tienen como que muchas referencias a esto que te comentaba del triángulo y el ojo, de estas ondas de como de... Pues, ocultismo, Illuminatis. De sabiduría y conocimiento. Y pertenece o anda metido en estas ondas en donde por eso decide también no vacunarse durante pandemia, a pesar de que también como regla el alcalde de Nueva York había proclamado una ley para los deportistas que el que no estuviera vacunado no podía jugar en espacios cerrados. Le echaba mucho, nada más podía jugar de visitante. De visitante. Y no podía jugar en Canadá. Ni en Nueva York y tampoco en San Francisco. Exacto. Porque también habían proclamado o promulgado la misma ley para que los jugadores se vacunaran. Oye, y sin saber muy bien el dato, por ahí había una estadística de lo que perdía en dinero por no jugar, porque lo multaban cada vez que no podía jugar porque era una cuestión por sus huevos, ¿verdad? De que no quería vacunarse, y la liga había sido muy, muy tajante de que tenían que preservar o cuidar la cuestión de salud sanitaria de los jugadores primero.
Esto en los 80, en los 70, en los 90... no hubieran jugado, no hubieran jugado, lo hubieran nunca golpeado en el vestidor y no hubiera corren. salido, claro. Sí. En mi barrio te dan un disparo. Sí. Como dicen ahí en la película. Los matan. Y te quedas. Sí, a mí es un jugador que yo sí... Además convive con otro que lo hemos nombrado creo que en casi todos los capítulos. Y se van encontrando, ¿no? Híjole, sí, ¿no? Bueno, es un podcast de Dios rockers los o de crea. Durán. Anti-Durán. Es un anti-Durán. Y con esto, aún así de que las vacunas y que no quiso y descobijó al equipo también porque era un equipo armado y que en la primera ronda se los echó los Celtics con una gran defensa, con todos estos jóvenes que ya mencionamos ahora de la nueva generación de Boston. Aún con todo eso, hace poco también en Twitter publicó un link sobre un largometraje de una película que se llama Wake Up de Black American, en donde la temática es sobre antisemitismo, que es, para los que no saben, es una tendencia o una actitud de odio a una raza o una religión. Pensaba que eran las personas que no les gustaban las semitas. Ahí los de Puebla no se enojen. A eso yo sí los odio también, a los que no les gustan las semitas. Los y odio bueno, más. Entonces la liga decide suspender a Kyrie por 5 partidos, incluido también estuvo de acuerdo el dueño del equipo, que por cierto es judío. Digo, porque este largometraje también va enfocado a los judíos, de que el holocausto no existió, que es puro cuento de ellos que para reprimir al negro, o de color o afroamericano, ¿no? Entonces, Nike también decide retirarle el patrocinio porque ellos no van de acuerdo con las campañas de odio, que eso no debe tener cabida en ninguna situación en la vida o en cualquier rubro. Al final de cuentas, este señor, a pesar de todo eso, no quiso disculparse. A lo mucho, y ya bajo la presión de la suspensión y de que tenía que ir a sesiones de capacitación sobre los peligros del discurso de odio, y también de que tenía que reunirse con judíos de la comunidad en Brooklyn para concientizar lo que había hecho. Fue hasta ese momento en donde pidió disculpas y solo lo hizo vía Instagram, creo, si no me falla la memoria. Chavato odioso. Oye, pero hasta eso llega su polémica de este señor, de donde dice, es un gran jugador, pero siempre da de qué hablar por cuestiones extra cancha. Y negativas. Y para unas cuestiones de y plano... por quererse creer de defensor de los derechos raciales. Eso no son los derechos raciales. La liga mide con una vara muy distinta las cosas. Al director de los Soles de Phoenix lo corrieron a principio de temporada, le quitan el equipo. Al antiguo dueño de los Clippers también lo hicieron vender. Lo obligaron a vender. Ajá. Que ahora es el dueño Steve Ballmer, que es el de Microsoft. Sí. Y los corren, les quitan lo que ya es de ellos sin preguntar, sin una mediación. Y a este jugador, ¿por qué tiene ese poder, ese privilegio? Sí, por eso hacen lo que quieren estos jugadores, ¿no? Sí, yo estoy... ¿Se acuerdan que aparte el deporte es también de principios y de valores, ¿no? No sí. Nada más la competencia, sí también... no le quito valor a su juego, pero él mismo se encarga de quitárselo con sus taradeces. Y no lo odio, pero sí es muy polémico. Es que ha dado de qué hablar los últimos días y sí, o sea, para mal totalmente. Los últimos 2-3 años. Sí, no se puede defender eso. No, creo que no hay argumentos como para decir, oye, es que esto... No, ni ya madre. me puse de malas. ¿Tú a quién tienes, Coro? Ya estoy en... Ya, a ver. Mire, aquí para seguir de malas y un poquito... Digo, este es un jugador que sí es polémico, más que nada por la cuestión cancha. Este cuate, fuera de ella, no tiene roces como para decir que es polémico fuera del deporte que practica. Pero yo les quiero hablar un poquito de Ron Artest. Bueno, ese es su primer nombre, ya tiene como 50, no es cierto, nada más ha cambiado de nombre 2 veces. El segundo es Meta World Peace y ahorita el actual es Meta Sandyford Artest. No, yo no sé, bueno, no te creo ninguno. Bueno, la verdad, y es algo bien curioso, es curioso, la verdad, cómo funcionan
la ley en Estados Unidos como para cambiarte el nombre así de fácil. Ahorita vino a mi mente Chad 85 de los bengalíes de Cincinnati. Bueno, se ponen cada tarugada. El chiste es que un día amanecen con ganas de llamarse el árbol genealógico y así se ponen. Este cuate, si son un poquito como de nuestra edad, contemporáneos a nosotros, lo primero que viene a su mente es la golpiza y bronca que se dio con los Pistones en la Mad at the Palace, así se le conoce a ese evento. The Malice at the Palace en el 2004. Ya en un partido que estaba definido, a pocos segundos de terminarse. Era casi empezando la temporada. No había nada en juego, una falta con Wallace. Es que se habían quedado calientes de la final de conferencia entre Pistons y Pacers. Este cuate es algo bien curioso, muy, muy loco su estilo de... Era muy rudo, intenso, pero creo que no era muy problemático. El meollo del asunto es que lo recordamos por una bronca monumental donde él ya prácticamente está fuera de los reflectores, por así decirlo, del problema, y un aficionado le avienta un refresco, unas palomitas, un vaso con cerveza y se hace la trifulca y es un desmadre. Mientras estaba acostado en la mesa de anotaciones. Pero en realidad él es el que detona todo. Sí, o sea, él es el problema, pero el problema se hace más grande no por él, sino por alguien del público, y él sube a buscar pelea con alguien que ni siquiera había sido el que se lo aventó, ¿verdad? Yo quiero mi playera de yo aventé el vaso, coronel, por favor. Y el vato cínicamente todavía le preguntan, bueno, ¿y qué sentiste cuando viste que estaban golpeando al aficionado que estaba al lado de ti? Lo único que me arrepiento es no haberle metido el pie. Sí, porque se metieron Jimmy Jackson, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal, Ben Wallace. Él se fue a vestidor. Ajá. Ya. Ellos se los llevaron por allá de los Pistons. Creo también Croshier. Austin Croshier, todos estaban ahí envueltos en la trifulca. la Reggie Miller, o sea, todos estaban ahí metidos. Que en ese partido no jugó, él andaba de traje separando a Ron Artest de los policías los de seguridad. Ajá, pero bueno, todo el mundo, la verdad es que los que nos gusta el básquetbol y somos más o menos de la edad, lo repito, lo ubicamos por ese incidente, pero también tiene otros. Por ejemplo, cuando él llega a la NBA en el 99 a los Toros de Chicago. Después se va a los Pacers en el 2001, de ahí viene la bronca en el 2004, y luego en el 2006, bueno, en esa bronca del 2004 lo expulsan toda la temporada. Se va toda completa, es un castigo de esos como ejemplares que aplicó, todavía estaba Devin Stern, que era como que ese cuate no le temblaba la mano para poner correctivos. Después se va a Sacramento, donde tiene broncas con Rick Adelman, que era su coach, y da el primer codazo por los cuales también lo recordamos, que se lo da Manu Ginobili. En una ocasión a Harden también lo descontó. Sí, pero ese ya es más adelante. Sí. El primero que suelta así sabroso es a Ginobili. Luego se va a los Rockets, que te dan un equipazo con Luis Scola, Yao Ming, Rafael Alston, T-Mac, Sean Batier, Kyle Lowry como novato, Brent Barry y Mutombo. O sea, ese equipo era para campeonar y no campeonaron, ¿verdad? Pero estaba Mutombo. Sí, con Van Gundy, ¿no? Entonces, ¿con Jeff Van Gundy o Jeff Van Gundy? Con Jeff Van Gundy. No, sí es Stan. Sí. Es Stan, porque Jeff es el de los Knicks. Es el de los Knicks. Ya habíamos el chiste ese tema también. El chiste es que es un equipazo. Ron Artest juega ahí y es donde se hace una rivalidad muy fuerte con Kobe, que por ahí hay 2-3 highlights donde se están diciendo cosas en la cancha, y Kobe hay una parte hasta donde hace el ademán como de yo no te hice nada, pero Kobe ya también lo había estado picando todo el juego. O sea, fue como aviento la piedra y escondo la mano, y el Ron Artest le contesta. Sí, Kobe se ríe. Ajá. Kobe se ríe de él. Sí, se ríe de él, pero ya había bronca entre ellos dos. Eso es en el 2008, y lo más curioso es que en el 2009 llega a los Lakers, eventualmente llega con él y se vuelve una especie como de escudero. Fue una pieza clave, sí, para ese campeonato. Porque le ganan a los Celtics en el 2010, en el 2009 le ganan a unos Orlando Magic medios novatones, pero en el 2010 se miden contra unos poderosos Celtics que traían todavía a Garnett, a Paul Pierce, a Ray Allen, a Rondo, a Perkins. Era un muy buen equipo, y Ron Artest
que ya se llamaba para ese entonces Meta World Peace. Mete el tiro de 3. El último tiro. El último. Del séptimo partido. Con Gasol, pero a lo que voy es que su labor de desgaste, de golpeteo, de rudeza, de colmillo, ayuda mucho a que esos Lakers puedan ganarle el campeonato a los Celtics. Y en ese instante hay en una entrevista de cuando ganan el campeonato, esta chica Doris Burke de ESPN le hace lo está entrevistando y él dice que en lugar de agradecer a sus hijos, no sé si los tenga, a su esposa, novia, lo que sea, dice agradezco a mi psiquiatra porque me ayudó a calmar mi ira o algo así. Está muy curiosa esa anécdota. Para después, en el 2011, ya tiene broncas con el nuevo coach de los Lakers, que es Mike Brown, y es cuando viene el codazo que mencionas, Abel. Jugando en una serie contra los Oklahoma City Thunder, le golpea a James Harden con un codazo y lo conmociona. Le pega en el oído, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, desde la pelea con los Pistons, ya desde ahí ya iba a terapia. Ya tenía muchos problemas de ira y también sufría depresión. Hasta incluso él, en el documental que está en Netflix, también dice que fumaba mucha hierba en esos años. Y algo que también creo que podemos tocar así como un punto ahí volando. Él se lesiona la rodilla jugando también con los Lakers. Y la anécdota está bien loca porque se lesiona jugando, se lo llevan al hospital, le diagnostican no sé qué fregados, se lastima, lo operan en ese instante y en el avión en la noche de ida a donde tenía que ir el equipo ya iba haciendo rehabilitación. Era un jugador que tenía una mente muy, muy fuerte como para a lo que voy a la cuestión del básquetbol. Sí estaba muy enfocado en estar jugando, en mantenerse un cuerpo fuerte. Muy a los Rodman. Ajá, muy a los Rodman, porque la verdad es que también estaba medio trabado este cuate. No era un esbelto, no era como Kobe así medio... Pero se veía tieso, sin embargo era un gran defensor. Era un gran defensor, era muy, muy buen defensor. En 2004 él fue defensivo del año. Sí, la verdad es que es muy, muy buen defensor. Y con todo y sus artimañas como Rodman. Porque era cochinón. Pero era más cochino todavía. Parte de, sí, era marrullerón. Era como un Bill Laimbeer chiquito. Justamente yo voy a hablar de Bill Laimbeer. Bill Laimbeer ahorita engarzándolo con lo que había dicho Checo de Rodman. Digo, pero a diferencia de todos los demás jugadores, Bill Laimbeer sí era deliberadamente, no nada más era marrullero, era agresivo, buscaba el pleito. Era un básquetbol donde se permitía que se dieran golpes en la cara, donde se pelearan. A Isaiah Thomas lo defendía mucho, decía, Bill Laimbeer nunca se metió con jugadores de mi estatura. Siempre se metió con gente más baja que él. Ya no me pongo a hablar de cómo llegó, o sea, llega en el 80, en el 81 se va a Italia, en el 81 se empareja con Isaiah Thomas. Una de las cosas a destacar, por lo que lo quiero salvar, digo, no hace falta que yo lo dignifique, no está en el Salón de la Fama todavía, no está en el Salón de la Fama, creo que se lo merece. Él fue el primer jugador alto, medía 2'10", que empezó a jugar abierto, o sea, que empezó a tirar de 3. Entonces, al jugar contra Robinson, sobre todo empezó ya en esta última etapa de su vida, ya contra Hakeem, Robinson, Moses Malone, Olajuwon, o sea, piensa en estos jugadores que llegaron a mitad de década, altos, que eran muy, muy rápidos. Él no se caracterizaba por ser atlético, era simplemente un cuate de buena familia, gigantesco, tosco, pero era el que junto con Rick Mahorn hizo una dupla en la pintura de o pasa el balón o pasas tú, y si pasas tú, tus dientes se quedan en mi codo, o tu ojo se queda en mi brazo, exacto. No le hace que me pegues con la cara. No, sí, no importa, en el codo o en la rodilla, no importa. Pero de las grandes peleas que tuvo, porque además eran peleas como para retirarte, ahorita una pelea así hace que te retires toda la vida, ¿no? Con Brian Dougherty de los New York Knicks, pero madrazo. Con Larry Bird hay una jugada donde Larry Bird la quiere meter abajo de la canasta. Bill Laimbeer lo baja con las dos manos y en el piso se trenzan. Larry le tira luego. Luego le tira los putazos. Rick Mahorn, cuando se va Rick Mahorn, que deja Pistons y se va a Filadelfia, se peleaban Rick Mahorn y Barkley con Bill Laimbeer. Con Karim, hay otra también etapa de Karim, pero así a golpe duro, a boxeo
Scott Williams de los Bulls. Con los Bulls se repartió caña y Scott Williams, hay varios highlights donde se pelea con este Scott Williams, que es de la camada de la primera, del primer tricampeonato, con Patrick Ewing. Con Bill Cartwright. Con Bill Cartwright también, pero creo que Bill Cartwright jugaba un poquitito más afuera y más... Bueno, ya la última, la que a mí me tocó ver al Bill Laimbeer y Bill Cartwright. Era más como un 4. Bill Cartwright ya era... No, jugaba 5. En la ofensiva. A la ofensiva, sí. Con Pippen, bueno, no se diga con Pippen, lo cosieron allá patadas a Pippen y a Jordan. Robert Parrish. La de Parrish es la más... Sí, que le pega como si estuviera aplastando carne en carnicería. No, y en esa ni le dio chance de meter las manos, sí lo descontó. No, lo durmió. Además se dobló hacia atrás y en la bajada lo descontó. ¿Cómo disfrutamos eso también? Sí. Bueno, es que era como una venganza. No, y es que era permitido. Nada más te daban un partido de suspensión. Yo ahorita cuando revisito los juegos de los 80 me desespera porque lo demás los ponen completos. Se interrumpía mucho por estas broncas. O sea, claro que tú como público dices, sí, que se madreen, que se maten, que quién sabe qué. Pero ya apelando al juego, a cómo tendría que ser el juego. Se corta mucho. Se corta muy gacho. Sí, porque además eran trancazos de... Pero además, a veces ni los expulsaban. ¿No? Era técnico. Y siguen jugando. Y el cuate seguía jugando con toda la cara moreteada. Entonces, lo que era Bill Laimbeer al básquetbol le dio... Ahorita ves a Tetocumpo, a Jokic tirando de 3, ¿cómo se llama el jugador africano que está en Filadelfia? Embiid, tirando de 3. Eso se lo tenemos que agradecer a este Bill Laimbeer. Y que exista y que haya habido cambio de reglas, se lo tenemos que agradecer a Bill Laimbeer también. Oye, perdón, David, que sí. te interrumpa. ¿Ese fue el primero que usó máscara de esa de protectora? Sí, yo creo que sí. Y después lo emuló Richard Hamilton o algo así. Richard Hamilton, también Kobe. También Kobe la usó. Y LeBron. Pero negra, ¿no? Y luego la prohibieron esa LeBron. Sí, pero sí, Bill Laimbeer, bueno, el primero en usar gafas fue Karim y que fueron habituales también para James Worthy. Pero máscara fue justamente por una lesión en la cara. Y por los golpes, por las peleas. Sí. Pero aún así, este jugador no se arredaba ante nadie, o sea, era... No, pues con la máscara daba más miedo. O sea, acabo de dar una lista de 1, 2, 3, de casi 10 jugadores, donde todos le golpearon en la cara y él los golpeó a todos. Ahorita ya ningún jugador desde hace unos años para acá te aguanta un golpe en la cara, güey, o sea... Y él mismo decía que ese era su rol en el equipo, de que los demás tenían que hacer otras cosas, de asistir, puntos. Y dice que él era el que tenía que hacer el juego sucio. Sí. Y que también tenía una parte importante. Sí, yo creo, tengo un amigo que es Piston de toda la vida. Y la pasión que despertaban ellos, creo que es la pasión más que nos despertaba incluso un Chicago, un Lakers o un Boston de ese tiempo. Porque se sabían odiados. Y sabían que les gustaba ser odiados. Y injustamente no es ahorita el Salón de la Fama y siempre es candidato y no pinta, no sé qué se necesite o qué necesite este cuate para hacerlo. Creo que merecería. A mí se me hace que el que está de presidente en esa madre del Hall of Fame dice, me cae gordo. Él no. Sí. Pero también, y luego llevó unas chicas, él es coach. Fue campeón en la WNBA y ya es campeón ahí también. Y antes de que llegara Becky Hammon ahora a Las Vegas Aces, él era el coach. Fíjate. Sí. Aya Wilson le debe mucho, que es la MVP reciente, que es una jugadora de 1.90 y tantos, buenísima, gigantesca, y le debe todo a Bill Laimbeer. Sí, o sea, curiosamente, como técnico de femenil era un técnico muy cariñoso. Ajá, no lo ves como el maldito que veías en las pistas, es muy diferente en su lenguaje corporal. No, qué difícil de imaginármelo, ¿no? No, sí, yo sí lo he visto en juegos. Sí, o sea, es muy querible con las chicas. El mío es Bill Laimbeer, es una casi obviedad, pero sí viene mucho a la pena porque sigue siendo muy abuchado en lugares como en Chicago, por ejemplo, ni a Isaiah Thomas ni a Bill Laimbeer, si se paran ahí en un homenaje que les hagan en el United Center o en Los Ángeles. Pero en cambio van a odiar. En Detroit, héroes, son los dioses. Héroes, sí, ¿no? Sí. La gente los ama en Detroit. Sí. Compañeros, pues, ¿qué creen? Que ya nos extendimos bastante, la plática se puso muy sabrosa
Y para no hacerlo más extenso, para no hacerlo tampoco tan tedioso para quienes nos escuchan, ¿les parece que cortemos hasta aquí y continuemos con el tema la siguiente semana? Les agradecemos a todos el favor de su atención. Compartan y recompartan con sus amigos, con sus conocidos, que sepan que les gusta el básquetbol o que les pueda gustar, y que desde luego que sepan que les puede gustar también el podcast. Les agradecemos a todos y nos vemos la siguiente semana. Rudo. Buena bola. Rockers, podcast de básquetbol, datos innecesarios y nostalgias del deporte ráfaga.